El glúteo mayor es un músculo cuadrangular, es el músculo más grande y más superficial de la región glútea y del cuerpo. Se dispone de tal manera que cubre a todos los demás excepto a la porción superior del músculo glúteo medio. Tensor de la fascia lata. Se origina en la espina ilíaca anterosuperior, parte anterior de la cresta ilíaca, y se inserta en el tracto iliotibial que finalmente llega al cóndilo lateral de la tibia. Su función es la flexión de cadera, abducción de cadera, rotación interna de cadera, tensa la fascia lata y estabiliza la rodilla al caminar. Gastrocnemio o su gemelo. Su cabeza lateral se origina en la porción proximal y superficial posterior del cóndilo femoral lateral y la porción adyacente al fémur. También en la cápsula de la articulación de la rodilla. Cabeza medial se origina en la superficie inferoposterior del fémur encima del cóndilo medial y la cápsula de articulación de la rodilla. Su inserción es en la parte media de la superficie posterior del calcáneo mediante el tendón calcáneo. Su principal acción es la plantiflexión de tobillo cuando la rodilla está extendida. El recto femoral o recto anterior se origina en la espina ilíaca anteroinferior y surco supraacetabular. Su inserción es en el borde proximal de la rótula, por medio del tendón rotuliano y a través del ligamento rotuliano hasta la tuberosidad de la tibia. Su acción es la extensión de rodilla. Vasto externo. Su origen es en la porción proximal de la línea intercantérica. Su función es hacer extensión y estabilización de rodilla. El vasto interno se origina en la mitad distal de la línea intertrocantérea y se inserta en el borde proximal de la rótula por medio del tendón rotuliano. Su función es hacer extensión de rodilla y estabilizar la rótula. El sartorio tiene su origen en la espina ilíaca anterosuperior. Su inserción está en la parte superior medial de la tibia. Este flexiona, abduce y rota lateralmente el muslo en la cadera y también flexiona la rodilla. Pectíneo. Se origina en la cresta pectínea del pubis. Se inserta en la línea pectínea del fémur, parte proximal de la línea áspera. Sus funciones es la aducción de cadera, flexión de cadera y ayuda en rotación interna leve. El aductor largo se origina en la cara anterior de la rama superior del pubis, cerca de la sífisis púbica. Su inserción es en la mitad inferior de la línea áspera del fémur y su principal acción es la aducción del muslo, es decir, llevar la pierna hacia medial. Grácil. Se origina en la rama inferior del pubis y cuerpo del pubis. Se inserta en la cara medial de la tibia y sus funciones es la aducción de cadera, flexión de rodilla y rotación interna de la pierna cuando la rodilla está flexionada. El bíceps femoral es un músculo de dos cabezas que transcurre superficialmente por la parte posterior del muslo. Cada cabeza del bíceps femoral tiene su propio origen y suministro, pero comparten el punto de inserción. La cabeza larga surge de la tuberosidad del isquion y del ligamento sacrotuberoso. En cambio, la cabeza corta surge del labio lateral de la línea áspera y de la línea supracondilia lateral del fémur. Las fibras musculares de ambas cabezas se fusionan y en conjunto forman la capa aponeurótica que se inserta en la cabeza fibular. El músculo semitendinoso es largo y fusiforme. Transcurre igualmente en el muslo posterior, medial al bíceps femoral. Específicamente se extiende desde la tuberosidad del isquion hasta el extremo proximal de la tibia, debajo del cóndilo medial, donde se inserta la llamada pata de ganso. El semimembranoso es el músculo fusiforme del músculo posterior. Se encuentra profundo al músculo semitendinoso y medial al bíceps femoral. Este músculo se origina de la tuberosidad del isquion y se inserta en el cóndilo medial de la tibia. El tibial anterior tiene como origen el cóndilo lateral de la tibia, mitad superior de la cara lateral y anterior de la tibia, la membrana interósea, fascia profunda y tabique intermuscular externo. Su inserción está en la cara medial e inferior del cuneiforme medial, lado medial de la base del primer metatarsiano, y sus acciones es la dorsiflexión, inversión y estabilizador del pie. El extensor largo de los dedos. El origina en la anterior del peroné y se inserta en la base de la falange distal 2,3. 4,5. Función: extiende los dedos del pie. Dorsiflexión del tobillo. Inversión del pie. El peroneo lateral largo se origina en la meseta externa de la tibia, cabeza y 2/3 superiores de la cara lateral del peroné, tabiques intermusculares y fascia profunda adyacente. Su inserción está en el borde externo de la base del primer metatarsiano, extremo inferior de la cuña medial. Su acción es eversión, débil, plantiflexión, tensa la bóveda plantar transversa y deprime la cabeza del primer metatarsiano. Peroneo lateral corto se origina en 2/3 inferiores de la cara lateral del peroné y tabiques intermusculares adyacentes. Su inserción es en la cara dorsal de la tuberosidad de la base del quinto metatarsiano, ocasionalmente en la aponeurosis dorsal del quinto dedo. Su acción es eversión y débil plantiflexión.
El soleo se origina en la cara posterior de la tibia y peroné y se inserta en el calcáneo. Su función es afección plantar y bipedestación. El plantar. Su origen es en el extremo inferior de la rodilla supracondiliar lateral del fémur, en el ligamento poplito oblicuo. Su inserción es en la cara posterior del calcáneo mediante tendón calcáneo, y su principal acción es poco significativa debido al reducido tamaño de su diámetro transversal fisiológico. El tibial anterior tiene como origen el cóndilo lateral de la tibia, mitad superior de la cara lateral y anterior de la tibia, la membrana interósea, fascia profunda y tabique intermuscular externo. Su inserción está en la cara medial e inferior del cuneiforme medial, lado medial de la base del primer metatarsiano. Y sus acciones es la dorsiflexión, inversión y estabilizador del pie. Iliozoas, ilíaco y psoas mayor. El psoas mayor se origina en el cuerpo y procesos transversos de T12 a L5, el ilíaco en la fosa ilíaca. Se insertan en el troncánter menor del fémur y sus funciones es principal flexor de la cadera, ayuda en la rotación externa del fémur y estabiliza la columna lumbar.